Si tienen sus Biblias, me gustaría dirigir vuestra atención a Santiago capítulo 3. Mi tema para esta mañana es aprendiendo a hablar con sabiduría. Y es una continuación del tema que planteamos hace un par de semanas atrás. Hemos estado siguiendo las instrucciones que nos da este pastor notable del primer siglo llamado Santiago para vivir una vida agradable a Dios primero y de utilidad a la sociedad después, comenzando en nuestro mismo hogar. Por lo tanto, los temas de Santiago son eminentemente prácticos, como ustedes recordarán. Estoy convencido que Dios utilizó al apóstol Pablo para que nosotros conociéramos la grandeza del plan de la salvación para nuestras vidas que Dios hizo. Estoy convencido que utilizó al apóstol Juan para hacernos conocer el amor de Dios y todos los atributos notables que tiene nuestro Señor Jesucristo. Utilizó al escritor de la carta a los Hebreos para hacernos conocer la obra de Cristo en la cruz. Pero creo que utilizó eminentemente a Santiago para hacernos conocer cómo vivir la vida cristiana de lunes a sábado, todos los días, donde quiera que estemos. Y aquí nos brinda consejos que si ustedes y yo los escuchamos, los aprendemos, los llevamos al corazón y los ponemos en la práctica, van a ser de increíble bendición para nuestra vida. Voy a leer junto con ustedes una vez más el párrafo de la última vez para repasar el tema y de esa manera introducirnos al tema de esta mañana. ¿Tienen todos? Santiago capítulo 3. Dice así el primer versículo: hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán un juicio más severo. Porque todos fallamos, ofendemos de muchas maneras. Y si alguien no falla en lo que dice, es un hombre completo, cabal, maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama todo el curso de nuestra vida. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domada por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Hasta aquí con la lectura de la palabra del Señor. Ahora durante el sermón vamos a tener oportunidad de leer varias afirmaciones más. Esta era la gran oportunidad. Finalmente estaban al punto de lograr lo imposible. El pueblo de Israel había salido de Egipto y luego de las obras milagrosas que Dios hizo para que el poder de aquella nación que les oprimía fuera quebrantado y la nación saliera libre rumbo a una tierra prometida, ahora, luego de caminar ya por el desierto por aproximadamente un año, el pueblo de Israel llega a la tierra que Dios les había ofrecido. Dios le dice a Moisés: envía espías a reconocer la tierra. Dios les entregaba la tierra por su plan, por su poder, por su amor. Israel no contaba con ejércitos para hacer esa conquista. Todo dependía de la gracia y el poder de Dios. Sin embargo, ellos tenían que hacer una parte, y entonces Dios le dice a Moisés: Moisés, elige un príncipe de cada una de las 12 tribus, y los 12 vayan, recorran la tierra de norte a sur,
de sur a norte, y luego vengan trayendo un reporte. Así fue. 12 personas que ustedes leen sus nombres en el libro de Números, el quinto libro, cuarto libro de la Biblia, van a encontrar el relato que estoy diciéndoles yo mis propias palabras. Lo cierto es que aquellos hombres caminan por la tierra y como esta foto que sacaron en aquellos años, ese dibujo está intentando representar algo de lo que vieron. Nos cuenta que allí en el arroyo de Escol trajeron un racimo de uva tan grande que lo tuvieron que cargar entre dos con un palo. La tierra de Israel es igual a la tierra de California. Volvieron con las manos llenas de granadas, de higos, y me imagino qué tamaño habrán tenido. Lo cierto es que aquellos hombres cuando vuelven traen el reporte. La tierra es una tierra maravillosa. Tiene todo lo que necesitamos para ser una potencia mundial. Pero hay un problema. Está habitada por gigantes. Allí vimos a los hijos de Anac. Están en ciudades que tienen muros inmensos y por lo tanto creemos que es imposible conquistar esa tierra. Por lo tanto, es lindo, pero no hay nada que hacer. Cuando el pueblo escuchó esa noticia, este mal reporte, se corrió como fuego y se produjo un desánimo y un desaliento tan notable en toda la nación que durante toda esa noche estuvieron llorando delante de Dios y quejándose. Quejándose de que Dios era injusto, de que los había sacado al desierto para que mueran en él, para que sus hijos queridos perecieran allí de hambre. Dijeron, volvamos a Egipto. Basta ya de Moisés y Aarón. Josué y Caleb, dos de los espías que dijeron, vamos y conquistemos la tierra porque Dios está con nosotros, dijeron, a ustedes los apedreamos si se atreven a hablar. Toda esa noche hubo una votación y la mayoría eligió y la mayoría dijo, nos volvemos a Egipto. Mañana emprendemos la marcha. Excepto que Dios tenía otros planes. ¿Y cómo hubiese querido yo vivir en aquellos días, no en estos, cuando Dios intervenía de manera tan notable? Porque Dios apareció en gloria y dijo, muy bien, los he estado escuchando. He escuchado todas vuestras quejas. Y la decisión es esta. Ya que ustedes me acusan a mí de que yo quiero matar sus hijos en el desierto, sus hijos van a poseer la tierra prometida, pero ustedes, los padres incrédulos, van a caer todos en el desierto. Ninguno entra a la tierra prometida. Los próximos 40 años, a dar vueltas por aquí, muchachos, en la península del Sinaí, hasta que el último de los incrédulos sea removido de este planeta. Entonces vinieron las lágrimas y los gritos y el arrepentimiento. Ya era demasiado tarde. La oportunidad se había perdido. Ese es el poder que tiene la palabra. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de vivir en este mundo haciendo algo notable y haciendo que nuestra vida sea un jardín. En medio del desierto que nos rodea. Podemos elegir vivir vidas nobles, construir hogares bendecidos, vivir vidas caracterizadas por el amor, por el gozo, por el propósito, por la bendición de Dios. Pero también podemos elegir vivir muy mal. Y uno de los factores que más influencia la calidad de nuestra vida es el poder de la palabra. Estoy convencido que podemos cambiar el mundo si aprendemos a cambiar nuestro modo de hablar. El libro de los Proverbios nos recuerda, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad en ella quebranta el espíritu. Esto es cierto. De acuerdo a lo que nosotros hablamos, son las circunstancias que creamos. Si hablamos bien, traemos a Dios a la escena humana. Si hablamos mal, viene el enemigo. Este tema es tan importante que ustedes se dan cuenta, Santiago decidió tratarlo. Y entonces en el último estudio vimos que nos enseñó 3 cosas. En primer lugar, que la lengua es muy poderosa. Porque es semejante a ese freno en el caballo, ese timón en el barco. Es el centro de la personalidad humana. Con ella demostramos lo que somos. Segundo, nos enseñó que la lengua es muy peligrosa.
Porque si hablamos mal, destruimos la imagen propia en los seres humanos, destruimos reputaciones, arruinamos vidas, arruinamos la obra del Señor. Ustedes y yo podemos construir iglesias gozosas o iglesias que son un campo de combate. Podemos construir hogares donde reina la paz, el amor, la armonía, o pueden ser realmente como un ring de box. Tal es el poder de la lengua. Y luego lo que nos enseñó Santiago es que la lengua también es una pantalla. Revela fehacientemente quiénes somos nosotros. Porque después de todo, lo que llevamos en el corazón sale a través de nuestra boca. Es por eso que ante el desafío que nos ofrece Santiago, y viendo de que esto nos recuerda, es impregnada allí por el infierno mismo, y es un veneno mortal que cuesta domar, es que en esta mañana les dije, siendo que Santiago nos presenta la problemática, hoy queremos venir a la solución. Si la lengua es tan importante y hace tanta diferencia, ¿cómo podemos ustedes y yo utilizarla para aquello que es bueno, noble, que edifica, que une, que bendice? Este es un tema larguísimo en la Biblia. Estoy asombrado de la cantidad de información que la Biblia nos da con respecto a este tema. Solamente el libro de los Proverbios, los desafío a que lo lean y busquen allí todas las veces que hace referencia a la importancia que tiene nuestro modo de hablar, y les aseguro que se van a quedar asombrados, y si lo ponen en práctica van a ser muy bendecidos también. Vamos por parte. Déjenme entonces presentarle 4 cosas que creo que la Biblia quiere que todos nosotros aprendamos. Y si nosotros desarrollamos este hábito de hablar bien, de hablar con sabiduría, entonces nuestra vida va a tener un comienzo nuevo, se va a encaminar rumbo a un destino mucho mejor y realmente Dios va a poder hacer cosas muy notables. Primera característica de una persona que es sabia en su hablar. Permítanme presentarles la palabra que si queremos ser sabios, hablemos sinceramente. Sinceramente. Con honestidad, con transparencia. Noten lo que dijo el Señor Jesús. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede de ¿quién? Del maligno. Marque bien. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Este es un mensaje que para los padres tiene mucha importancia. Para las madres, el doble. ¿Cuál es el arma más importante en la crianza de los hijos? La plata, la educación. No, güey, José. Es nuestro ejemplo. Y créanme que el carácter de los hijos se comienza a formar con el ejemplo del padre y de la madre cuando hablan. Acá hay algo que es un vicio de la raza hispana, y es que la palabra del hispano no vale mucho. Si yo tengo a alguien que me dice, ahí te veo, ahí te llamo, ahí voy a estar, ¿ustedes saben lo que significa eso? Absolutamente nada. Es un chiste y una pérdida de tiempo. Muchas veces le tengo que decir a la gente que me promete palabra de hispano, palabra de canadiense. Eso lo decía cuando estaba allá. Porque el hispano uno le dice, te invito a venir a la iglesia, ahí voy. Te invito a cenar a casa, ahí llego. Usted pone el asado, se hacen las 6 de la tarde, pasan las 9, está hecho un carbón duro como una suela de zapato, y el hispano no aparece. Acá si usted conoce a Dios, Jesús nos dice, cuando digan sí, y si van a decir no, digan no. No haga ese pecado morboso de prometer y no cumplir. Eso es despreciable en un ser humano. Demuestra que no vale nada tal persona. Si yo a usted le digo, ayúdeme en la iglesia, y usted me dice, no quiero, no puedo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no lo voy a traer de los pelos. Pero ¿saben el daño que hace la persona que dice, sí, pastor, ahí voy a estar, cuente conmigo? Y después no aparece, no llama, no avisa, no hace nada.
Y el programa está hecho y la gente ha llegado. ¿Y dónde está el encargado? El encargado. Ah, señoras y señores, qué pecado grosero es este. Usted se puede relacionar con esa persona. Había años cuando una sola palabra de sí, un estrechón de manos sellaba un deal comercial. Era todo lo que hacía falta. No más. La vez pasada veía una nota donde mostraban la compra de United Airlines de un Boeing a la compañía, un avión. Y mostraban como en Chicago y en Seattle ahí había 2 baterías de abogados analizando hasta la última coma de los papeles porque, ustedes saben, transferencia de 120 millones de dólares de la cuenta de United a Boeing y un avión, soltarlo. Bueno, pero no hace falta tener una batería de abogados en nuestra vida. Su palabra vale más que la palabra de 1000 abogados y 1000 contratos. Si usted no tiene palabra, por más que firme, ¿de qué sirve? Noten más lo que dice la Biblia. No crean que yo estoy viniendo acá con ideas mías. Noten lo que dice el libro de Eclesiastés. Tendríamos que leer el párrafo completo, por el tiempo no lo hago. Pero dice, cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. ¡Wow! Este lenguaje no es políticamente correcto, a Dios no le importa ese tema. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Vea usted. Dios toma en serio nuestra palabra. Dios que escucha cada una de ellas. Tantas veces hemos venido a la casa de Dios en medio de una circunstancia adversa, necesitábamos un milagro, Dios hizo el milagro y le dijimos al Señor, Señor, a partir de ahora te sirvo. Pasó la tempestad y volvimos a las andadas. Y Dios está grabando y nos dice, cuando tú haces un voto de esa naturaleza a Dios, piénsalo. Es mejor que no lo hagas y después no vas a cumplir. Qué tremendo, ¿no? Ustedes y yo tenemos que aprender a hablar sinceramente. Que cuando suene el teléfono, papá, y usted no lo quiere atender, no le diga a su hijo, decile que no estoy. Porque con esas cosas chiquititas es cuando vamos formando el mal carácter y los pecados en la vida de nuestros hijos. Nuestros hijos traen la simiente de Adán y por eso tienen la inclinación al mal. Pero nosotros muchas veces aceleramos el proceso, ¿no creen? Por lo tanto, propongámonos hablar siempre sinceramente, honestamente. Lo cual me lleva al segundo punto. La Biblia nos exhorta a hablar verdaderamente. Vean lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Efesios. Por tanto, dejando a un lado la mentira, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, este sí que es un desafío, ¿eh? ¿Cuál es el último pecado que sueltan los cristianos? La mentira. La mentira está enraizada en nuestro ser interior. Desde las mentiras chiquitas a las grandes, de las blancas hasta las negras, verde, blanca, amarilla, azul, todo tipo. Y sin embargo, este es un pecado monstruoso a los ojos del Señor. Si usted nunca hubiera cometido un adulterio, nunca hubiera asesinado, nunca robado, nunca hecho nada malo, pero miente, Cristo tenía que ir a la cruz para poder redimirle. No hay escapatoria. La mentira clavó a Cristo en la cruz. Y nosotros, ustedes saben, ¿no es cierto? Es un estilo de vida. No puedo llegar al trabajo porque estoy enfermo. Mentira, me desperté a las 10 de la mañana. Me quedé dormido. Llego tarde porque el freeway está bloqueado. Ustedes conocen, ¿no es cierto? Parecen cosas que son chiquititas y sin embargo Dios las toma de otra manera. Nos dice aquí la exhortación, dejen a un lado la mentira. Hablen verdad cada cual con su prójimo.
Esto lo necesitamos. Tantas veces lo he dicho, es decir, no quiero enfatizar siempre lo mismo, pero el ser humano vive en una mentira continua. Vivimos rodeados de mentiras. Nos gusta aceptar la mentira. A nuestros hijos los bombardean con mentiras en la universidad. Nos bombardean con mentiras en las noticias. Nos manipulean de mil maneras con mentiras. Y ustedes y yo, cuando queremos hablar la verdad, tenemos que hacer una lucha. Y es más, qué cosa tan tremenda, ¿no? Los seres humanos tenemos un terreno de predispuesto para escuchar la mentira y rechazamos la verdad. Un día el pastor estaba hablando, como yo estoy haciendo en esta mañana, y notó que a medida que hablaba, la congregación se le iba durmiendo. Y entonces, viendo que casi todos estaban ya medio ahí a los bostezos, dijo, pero ¿saben una cosa? Ayer cuando iba por el campo, vi una chanchita que iba seguida por 10 chanchitos chiquitos. ¿Y saben una cosa? Cada uno de ellos tenía el cuerno de un rinoceronte en la trompa. De golpe la iglesia se despertó. Y entonces le dice, qué cosa tan notable, hermanos, ¿no? Que hace un rato les hablaba la verdad y se dormían, y ahora que les digo una mentira están bien atentos. Nos podemos identificar con eso, podemos decir amén, ¿no es cierto? La mentira corre, la mentira es fácil repetirla. Pablo dice, oigan, hablen verdad, sean honestos, sean justos, aprendan a hablar verdaderamente. Tercer consejo. Ok, positivamente. Vean lo que dice el libro de los Proverbios. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perversa. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perversa. Qué tremendo. Yo escucho hablar a la gente que no conoce a Dios y realmente que lo que sale son cataratas de palabras y ni una gota de sentido común tantas veces. Anoche estaba leyendo un artículo con respecto a las noticias que escuchamos todos los días. Estos son estudios que se han hecho. Por cada 20 noticias negativas escuchamos una positiva. Los seres humanos tenemos la inclinación a hablar siempre mal, a ver lo negativo. Yo vengo de Argentina. Si quieren conocer un país negativo, vayan a Argentina. Yo desde que tengo uso de memoria, el país está en crisis. Y no lo niego porque la verdad es que va en picada desde que lo conozco. Pero el fútbol está en crisis, la economía está en crisis, el liderazgo está en crisis. No hay nada bueno en el país. Los chistes son negativos, todo es malo. Ustedes ven los noticieros aquí a la noche. A veces quiero poner el noticiero y digo, a ver, ¿qué está pasando? Da náuseas. Parecen buitres los que escriben los noticieros, los que buscan las noticias. Enfatizan todas las cosas que ustedes ya saben. El bien nunca es noticia. Parece que nos deleitamos como buitres sobre la carroña hablando de las cosas que no edifican ni ayudan a nadie. Usted ve el noticiero y yo me quedo encerrado en casa, yo no salgo más al freeway. Usted ve el noticiero, no se acerca a ciertos barrios de Los Ángeles porque le clavan 40 puñaladas sin contar las que repiten porque entran en el mismo agujero. Así es nuestra ciudad. Pablo dice, escuchen lo que dice la palabra del Señor, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ah, qué linda exhortación. Imagínense si cada hogar pusiera en práctica este mandamiento. Imagínense. Cuando vivía en Santa Fe, en la casa de al lado había 2 hermanos casados que estaban viviendo allí con sus familias. Uno tenía un solo hijo, el otro tenía 3.
Todavía recuerdo en la forma que trataban a sus hijos y cómo les llamaban. No puedo repetir esas palabras aquí, pero ustedes tal vez lo vivieron. Ser aplastado por una tonelada de basuras, diciéndole esto y lo otro, y a vos en cuello y nosotros del otro lado, a pesar que eran muros de concreto como estos, bien escuchábamos el rosario de cosas lindas que el padre le decía al hijo. Yo escucho a los padres que vienen y me dicen, mi hijo me salió malo. ¿Y quién tiene la culpa, papá? ¿Quién lo programó? ¿Quién lo condujo? ¿Quién le dio el ejemplo? ¿Quién le enseñó a hablar? Si usted tiene hijos malos, no le busque la culpa al sistema, ni a la iglesia, ni al país, ni al gobierno. Véase en el ejemplo, véase en el espejo y piense quién tiene la culpa de todo. A veces me asombran los padres. Creo que llevan una estampa aquí en la frente. Necio. Recuerdo un día a la salida de este culto. Viene una señora, me presenta y dice, aquí están mis hijos. A este lo elegimos. Estos dos vinieron por accidente. ¿Qué tiene un padre en la cabeza para hacer esa afirmación? ¿Qué espera ganar con esa afirmación? Produce heridas que no se borran por el resto de los días. Ustedes lo saben. Cuando usted se junte a comer el lunch esta tarde, después del culto, ¿de qué va a hablar? Si usted pertenece a Jesús y empieza alguno a hablar de cosas negativas, o se levanta o le dice, che, cambia el tono de la conversación porque no ganamos nada con esto, ¿eh? ¿Qué queremos decir? Que somos unos naïves. La gente que siempre está hablando de las cosas que no existen. No. Creo que podemos hablar de cosas que edifican, que ayudan, que bendicen. Se los dije muchas veces. Santiago dice que la lengua es poderosa porque en la punta de la lengua llevamos a Dios y al diablo. Y nosotros con nuestra lengua traemos a Dios a la escena o traemos al diablo a la escena. Pablo nos dice aquí, no salga de ustedes palabra mala. No, por supuesto que no vamos a hacerlo lenguaje bajo, obsceno, corrupto. Está hablando algo que dice sea para la buena edificación, que imparta gracia a los que escuchan. Yo trato con gente que me hace sentir mal y trato con gente que me hace sentir bien. Hablo con gente que me hace poner un freno y hay gente que me pone alas. Pablo nos dice, si usted conoce a Jesús, usted va a ser parte de la solución. Noten lo que dice más además en Colosenses, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con tabasco. Esa es la versión de Sánchez. Para que sepan cómo deben responder a cada persona. Qué lindo que es hablar con la gente, qué lindo que es hablar con los amigos. ¿Por qué no hablamos con un poquito de gracia, de optimismo? Esto ayuda siempre. Y creo, hermanos, que hablando del tema de la crianza de los hijos, ¿a quiénes recuerdan ustedes con cariño? A las que un día le dijeron, inútil, bueno para nada, vas a ser un fracaso toda tu vida. O aquellos que, sabiendo nuestras limitaciones y hasta nuestros pecados, nos amaron, nos aceptaron y nos dieron una palabra de aliento sincero. ¿Qué diferencia que hace esa gente? Una palabra de reconocimiento genuino, sincero, es como un oasis en medio de un desierto de desesperación en que vive el mundo. Cuesta tanto decirle a una persona, te amo. Qué bien lo que estás haciendo. Te felicito. No, más bien somos rápidos para disparar y señalar. Te equivocaste. Siempre el mismo. No hay caso. Creo que Cristo nos llama a un estilo de vida completamente distinto, ¿no les parece? Cuarto punto. ¿Quieren que pare? Nos vamos a casa. Está muy bravo el tema, ¿no? Bueno, queridos, todos hemos tenido que aprender a hablar. Así que ajustense el cinturón que viene lo más bravo. Vamos a aprender a hablar cuidadosamente. ¿Qué les quiero decir?
Yo vuelvo a reiterarles algo que les acabo de decir hace un momento. Lo dice Santiago, la lengua es extremadamente peligrosa. Puede encender un fuego, pero usted no se imagina el fuego que le puede traer a su vida. Miren, recuerden estas palabras. Ustedes y yo vivimos en un mundo donde no estamos solos. ¿Existe Dios? Amén. ¿Oramos y escucha nuestras palabras? ¿Alabamos y escucha nuestras palabras? Permítame preguntarle entonces, ¿existe Satanás? ¿Escucha nuestras palabras? Un día conocí una familia muy amada, pastor en otra ciudad, y la chica adolescente van un día a la playa con el grupo de jóvenes, y los chicos adolescentes de estas cosas, pobrecitos, no saben, y en la ignorancia pueden cometer errores que son brutales por las consecuencias que pueden traer. Y al decir esta historia tengo que tener cuidado, ¿no? Porque Satanás te reprendo en el nombre del Señor. Porque esta chica, como un chiste, en un momento dijo, Satanás, te invito a mi vida, ven. ¿Alguien vio algo que pasó? No, nadie vio nada, pero la chica a partir de ese momento fue otra completamente distinta. Comenzó con rebeldía, no más a la iglesia, fuera con la Biblia, fuera con mis padres, fuera con todo. Menos mal que papá tenía discernimiento espiritual, la sentó un día, le dijo, Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, te vas de acá. Y la chica volvió en su sentido normal. Pero queridos, ustedes y yo con la lengua tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Qué nos dijo Santiago? Que la lengua está encendida por el infierno. Usted tiene que ser cuidadoso con su palabra. Cada palabra que sale de su boca la tiene que cuidar, porque de no darse cuenta, aunque sea inconscientemente, le está dando poder al enemigo para que le destruya a usted. Esa chica le dio poder a quién, a los demonios, para que vengan y le invadan. Cuando la Biblia nos dice, sean cuidadosos en su forma de hablar, tenemos que obedecer. El libro de los Proverbios, una vez más, dice, quien guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. ¿Podemos decir amén? Tenemos que aprender estas cosas. No, estas cosas no nos enseñan. Y aquí voy a... Christopher, ¿quieres adelantar la transparencia? Una más. Hasta donde está el gráfico. Después vamos a volver para atrás. Quiero traer una palabra de advertencia a las damas en esta mañana, aunque es el Día del Padre. Y lo voy a hacer con todo respeto. ¿Qué quiero decir? Mis hermanos, mis hermanas, hombres y mujeres, ¿somos creación de Dios? Absolutamente. ¿Somos iguales? Sí, en dignidad. No en biología ni funcionamiento. Hace un tiempo estaba leyendo este artículo, ahí tienen el título en la pantalla, ¿cómo dice? Las mujeres hablan hasta 3 veces más que los hombres. ¿Es eso cierto? Absolutamente. ¿Esto es el pecado de las mujeres? No creo, es el plan de Dios. El autor del artículo, un profesor de universidad, hizo una investigación y descubrió lo que ya sabemos. Que los hombres y mujeres en común no tenemos nada. Usted va manejando en el automóvil y le pregunta a él, ¿qué estás pensando? Y el tipo, ¿qué le dice? Nada. ¿Y saben qué está pensando? En nada. En cambio usted, señora, está pensando en la abuela que viene de viaje, en la hija que tiene que llevar al colegio. Usted puede hacer 50 cosas juntas y nosotros no podemos hacer 2 juntas.
Usted puede estar escuchando televisión, la radio, todo junto y hablando con 5 personas y nosotros suena el teléfono y tenemos que decir, che, baja todo eso que no puedo hablar. Ustedes saben, ¿no es cierto? Las diferencias que Dios ha puesto son tremendas. Y lógicamente, una de las grandes diferencias es el tema de la palabra. Dios a ustedes les ha dado, queridas, una capacidad distinta que la nuestra. Y escuchen bien lo que les voy a decir. ¿Para qué las creó Dios a ustedes? Génesis nos contesta para ser la ayuda idónea del hombre. Eso quiere decir, en el término hebreo, una esclava. No. Así lo hemos interpretado, pero no es eso lo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de Génesis, de qué es la ayuda idónea, ¿qué quiere decir? Que Dios le dio al hombre ciertas capacidades en el terreno espiritual para conocer a Dios, pero que cuando las creó a ustedes le dio una capacidad muy especial para comunicarse en el mundo invisible. Es por eso que la misión principal de Eva era llevarlo a Adán a una comunión más estrecha con Dios. Esto no tiene que ser demostrado científicamente. En la iglesia promedio, ¿quiénes son mayoría siempre? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu más sensible. Dígame una cosa, cuando Satanás tenía que hacer caer a la raza humana, ¿a quién buscó? ¿A Adán o a Eva? ¿Por qué? Porque sabía que había un terreno más dispuesto para las cosas espirituales. Y mis queridas, Dios a ustedes les ha dado capacidades que nosotros envidiamos en este punto. Ustedes huelen a Dios de lejos, lo olfatean, nosotros nada. Ustedes tienen un cerebro especial, nosotros una adoquina acá arriba, las cosas del espíritu. Pero junto con esa sensibilidad espiritual, Dios les ha dado el poder de la palabra, porque es el poder de la bendición. Y justamente Satanás lo que siempre quiere con una mujer es destruirla a través del hablar descomedidamente o negativamente o pecaminosamente. Los hombres tenemos el talón de Aquiles en la sexualidad. Ese es nuestro punto débil. Dios nos ha dado eso como una gran virtud para ser gente. Y por eso vamos a la guerra y matamos y jugamos al fútbol. Pero a ustedes Dios les ha hecho tranquilas, bellas, bonitas para bendecir. Y mientras el talón de Aquiles para los hombres está en ese punto, para ustedes el talón de Aquiles está en la lengua. Esa es vuestra gran trampa. Y me temo que Satanás hace caer al 90% de las damas. ¿Por qué? Bueno, no saber hablar adecuadamente. El libro de los Proverbios, una vez más, nos recuerda varias cosas. La que anda en chismes revela el secreto. No te metas con la suelta de lengua. ¿Quieren recordar esa frase? Si ustedes ven a una mujer que suelta de lengua, evítenla. No conduce a nada bueno, va a conducir a todo lo destructivo. ¿Qué lenguaje tan elocuente? Este no lo puse en la pantalla. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosa se acaban los pleitos. Ustedes ven un fuego, le echan leña, el fuego. Proverbios dice, donde no hay chismosos se acaban las contiendas. Basta una mentira, un pequeño fueguito. Y Santiago nos dice es como un incendio forestal que comienza con una chispa y arrasa. Es tremendo. El libro de los Proverbios dice, el buen nombre vale más que las muchas riquezas. Y sin embargo, vez tras vez tenemos que luchar con el pecado de gente que a través de la mentira destruye reputaciones y destruye hogares y destruye tantas cosas. Ahora yo sé, usted no es chismosa. Usted es como esa hermana que me decía, no, lo que pasa es que la gente a mí me viene a contar. Qué simpática la hermana. ¿Y por qué le viene a contar a usted? Porque sabe que hay un oído presto para recibir la información confidencial.
¿No es cierto? La cadena del chisme es muy simple. Mira, querida, porque vos sos mi mejor amiga, te voy a contar algo que me dijeron que no tenía que contarte. Pero te lo voy a contar porque vos sos mi mejor amiga y vos sé que vos no me vas a traicionar. Y entonces le cuenta el secreto. Y esa amiga tiene una mejor amiga a la cual le dice, mira, querida, vos sos mi mejor amiga y te voy a contar algo que me pidieron que no cuente, pero yo te lo voy a contar. Y dentro de un minuto, toda la comunidad hispana sabe el secreto. ¿Ustedes conocen esas historias? Son dolorosas, dañan vidas. Ahora, mis queridos, el tema del chisme es tremendo. Dice la Biblia, el malhechor escucha los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua calumniadora. Y el libro de Eclesiastés, escuchen lo que dice. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. ¿Cuántas veces usted abrió la boca y no sabe cómo se escapó la cosa? Pero que se regó, se regó. Tremendo, ¿no? Mis hermanos, este es un tema muy delicado. Yo como pastor trabajo durísimo y todo mi trabajo depende de mi buena reputación. Basta una pequeña mentira que alguien suelte y el trabajo de años se puede arruinar en un día. No hace falta más que eso. Un día a una señora le gustaba el wiri wiri, como dicen mis buenos amigos salvadoreños. Y le gustaba en serio el wiri wiri. Y finalmente un día Dios trató con ella y la convenció. Y fue a hablar con el pastor y le dijo, pastor, Dios me ha hablado y tengo que terminar con este pecado del chisme. Así que voy a dejar la lengua en el altar. Y el pastor le dijo, hermana, el altar no es suficientemente grande para contener esa lengua. Sí, el chisme daña, arruina obras, arruina personas, divide hogares. Nunca olvide, estas historias abundan todos los días. En la década del 90, en Seattle hubo una iglesia que estaba creciendo de una manera muy notable. Bajo el liderazgo de un buen pastor estaban creciendo, llegaron hasta 20,000 personas. Pero alguien largó a correr una mentira. Alguien que dijo que mientras se estaba bautizando el pastor lo tocó en un lugar indebido. Alguien que ha bautizado, pregúntenle si eso es posible hacerlo, es imposible. Pero hay gente que ustedes saben, están dispuestos a escuchar. Inmediatamente fueron a la televisión y cuando los buitres escuchan, imagínense qué noticia. Muy pronto la noticia se había corrido en el estado de Washington, llegó hasta Vancouver donde vivíamos, estaba en toda la nación. El pastor presentó la renuncia y el diablo ganó la batalla. El pastor presentó la renuncia pensando que si él renunciaba, los mentirosos se quedaban en la iglesia. Y saben una cosa, los mentirosos no se quedan en ningún lugar, porque no pertenecen al pueblo de Dios. El que escucha la mentira es un egipcio. Ese era el drama del pueblo de Israel. Que cuando salieron, muchos egipcios se fueron con ellos diciendo, acá el país está destruido, vamos con ellos, que nos va a ir mejor. Pero todo el mundo, todo el tiempo estaban haciendo tropezar a los israelitas. Un día una señora fue a pedirle perdón al pastor. Lo había criticado por años. Ella siempre sabía mejor que sus líderes qué es lo que tenían que hacer. Y quebrantada de corazón fue y le dijo, pastor, le pido perdón. Y el pastor le dijo, venga hermana, vamos conmigo, vamos a la torre del campanario, acompáñeme. El pastor llevó una almohada y cuando estaban arriba le dijo, hermano, usted me pide perdón y yo la perdono en el nombre de Jesús. Pero ve,
cortó el almohadón, tiró las plumas al viento y le dijo, ahora usted vaya y busque las plumas. Mis hermanos, cuando ustedes ven un borracho perdido en las calles, a ustedes les dan náuseas. Decimos, ahí va un perdido, un alcohólico, un basura. Miren qué vida tan triste. A los ojos de Dios, una persona que tiene problemas con la lengua necesita un milagro de la gracia de Dios porque es un pecado grosero a sus ojos. No lo olvide. Aprendamos a hablar como Dios nos enseña. La lengua negativa es un fuego, es un mundo de maldad. Si alguien a usted le viene a contar cosas, ¡párelo! No sea cobarde, no sea débil, deténgalo. El chisme no es la obra del Espíritu Santo, es la obra del maligno. ¿A dónde vamos con todo esto? Dice la palabra de Dios, este es el desafío que les dejo. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Acá el apóstol habla de contaminaciones de la carne, todo eso la conocemos. Ah, qué fácil que es condenar a un hombre por esto, por adúltero, por mentiroso, pero los pecados de la lengua, esos pasan indetectados por años. Una persona puede sentarse en los bancos de la iglesia, escuchar este sermón 1.000.000 de veces y no hacer nada diferente. Y ahí vamos. Y luego nos presentamos delante de Dios a decir, Señor, bendíceme. Dice, hijo, hasta que no trates con ese pecado no me vengas. Nuestro Dios es bueno, es misericordioso. Pero de la misma manera que a los espías les dijo, ustedes se mueren todos acá, me pregunto, ¿cuántas bendiciones ustedes y yo nos privamos por el tema de no hablar como Dios nos enseña? Años atrás leí la historia de ese hombre que a mí tanto me ha inspirado en el ministerio, que se llamaba Dwight Moody. Fue un tremendo hombre de Dios que vivió en el norte de este país en el otro siglo. Eran otros tiempos, indudablemente, y las cosas eran diferentes. Si ustedes ven la película de Lincoln, van a notar qué diferentes eran aquellos tiempos. Los presidentes no tenían custodia y por eso a Lincoln lo mataron como lo mataron. Un día, en la barbería, estaba el presidente de Estados Unidos y mientras él estaba esperando que le corten, estaban todas las charlas yendo. Y en una barbería de hombres, ustedes se imaginan el lenguaje que habría, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tema? Pero contaba el presidente después que en un momento se abrió la puerta y entró un caballero. Altote, púlpito grande incorporado. Y cuando él entró, se produjo un silencio. Cambió el tono de la conversación, se acabaron los chistes de color. Uno de los peluqueros lo atendió y se marchó. Y viendo la transformación que había habido en el ambiente, el presidente de Estados Unidos le dice, Señor, ¿quién es ese caballero que entró que su presencia produjo cambio tan notable en el ambiente? Sí, dice, ese es el señor Moody, es el predicador famoso. Y entonces el presidente, cuando contó la historia, dijo, cuando lo vi salir a Moody de la peluquería, fue como que detrás de él iba la estela del santuario. Qué lindo, ¿no? ¿A usted le gustaría tener esa reputación? Que cuando la gente lo ve a usted, me ve a mí, puedan decir, ahí va la estela del santuario. Con su presencia, esta persona me bendice. Cada vez que habla, sus palabras me alientan. Son palabras de gracia. Me hacen pensar que Dios tiene un plan para mi vida y me da optimismo y me da esperanza. Aquellos espías perdieron la tierra prometida. Y yo creo que ustedes y yo tenemos una opción y es no perder la tierra prometida nuestra, que no es el suelo de Estados Unidos, sino las vidas preciosas que están a mi alrededor, que Dios ha colocado para mi bendición. Es tu esposa, es tu esposo, son tus hijos, son tus nietos, somos todos los que formamos la familia de la fe,
Somos todos los que nos rodean de lunes a sábado en el lugar donde trabajamos. Tú puedes cambiar, tú puedes crecer, todos podemos crecer, todos podemos cambiar. Pero quiero decirles, no se engañen con el tema del pecado y la lengua, porque a menos que Dios les ayude van a fracasar completamente. Necesitamos un nuevo nacimiento, un nuevo poder. Años atrás escuché una persona que decía que había sido alcohólica y que la forma de tratar con su alcoholismo era reírse de lo que era antes. Y cada vez que pensaba se reía. Eso no es solución. La Biblia nos enseña, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aún de la lengua. Podemos ser restaurados y empezar a saltar por esa fuente agua dulce. De manera que el mundo pueda conocer quién es Dios. Y tú vivas una vida que le glorifique y bendiga a todos. Es nuestra decisión personal que vamos a hacer con este mensaje. Cada uno responda al Señor, diciendo, Señor, dame tu gracia, dame tu poder y ayúdame a vivir una vida que te glorifique en cada palabra que salga de mis labios. Vamos a ponernos de pie para orar.